Muy buenas con todos. Nosotros pertenecemos a la Universidad Central del Ecuador. Nuestro tema es la Guerra Fría. Los integrantes son los que aparecerán a continuación en pantalla. Enemigos históricos 1917 a 1945. La Guerra Fría fue un enfrentamiento tanto político, ideológico, social y sobre todo cultural, pues este se desarrolló entre los años de 1945 a 1989. Entre los países que conocemos, Estados Unidos de América y la Unión Republicana Socialistas Soviéticas, más conocido como la URSS. Pues tenemos que tener en cuenta que el eje del conflicto se desarrolló en torno a las dos superpotencias sugeridas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, más conocido como un líder del bloque occidental integrado por los países europeos capitalistas que defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia liberal como sistema político. Pues sabiendo esto, continuamos. 1946. El creciente enfrentamiento más que todo se produjo por un primer encontronazo entre la ONU cuando la delegación iraní protestó por la prolongación de la ocupación soviética de sus provincias septentrionales. La dura reacción norteamericana consiguió que la URSS se retirara a los pocos meses. 1947, más conocido como el año de la ruptura, pues este más que todo marca el fin definitivo de la antigua alianza, pues en Europa, en la que la reconstrucción no ha comenzado aún, el hambre y el descontento social son el contexto en el que crece y crece la desconfianza entre antiguos aliados. Mientras los países occidentales desconfían del expansionismo soviético en la zona donde el ejército rojo se ha asentado, los soviéticos sobre todo se quejan por no haber enviado la parte que les corresponde para la reparación y recuperación de una URSS en ruinas. La doctrina Truman, 1947. Una alarmante nota del gobierno británico llegó a Washington, pues en ella se informaba a Truman y a su nuevo secretario de Estado, George Marshall, de que el gobierno de Londres era incapaz de continuar apoyando al gobierno conservador de Atenas en su lucha contra las guerrillas comunistas griegas. También, pues este también comunicaba que la nota decía que Gran Bretaña era incapaz de seguir ayudando financieramente a Turquía. El Plan Marshall trataba de un masivo programa de generosa ayuda económica para Europa, aunque el plan servía claramente a los intereses diplomáticos y de potencia de Estados Unidos. El telón de acero, 1945 a 1947. Pues Winston Churchill utilizó esta expresión por primera vez en un telegrama que envió a Truman. Esto fue el 12 de mayo de 1945. Esto lo hizo más que todo para referirse a la división hermética que se estaba produciendo en el frente de contacto entre las tropas occidentales y las soviéticas. La respuesta soviética fue inmediata y Stalin lo denunció como una llamada a la guerra. Truman, quien conocía de antemano el contenido y la aprobaba, se distanció de Churchill, llegando incluso a evitar a Stalin hablar en la misma universidad, una oferta que el dictador soviético declinó. El Plan Marshall. Esto sucedió entre el año 1947 a 1952, pues este se trataba de un masivo programa de generosa ayuda económica para Europa, pues lo que Churchill calificó quizás exageradamente como el acto menos sórdido de la historia, supuso una extraordinaria inyección de ayuda económica que partió la acelerada recuperación de Europa Occidental. Washington ofreció la ayuda a todos los países europeos, aunque determinó que para recibirla era necesario crear mecanismos de colaboración económica entre los beneficiarios. El Plan Marshall vino a dividir Europa en dos: la que se conocía como la occidental, que va a iniciar un rápido crecimiento económico,
y la Oriental, sometida a la URSS y que va a tener grandes dificultades de desarrollo. Muy bien, pues a continuación te presentaré las principales causas de la guerra. Pues la causa predominante de esta guerra fue que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos quisieron imponer sus ideologías a través del mundo. También el Plan Marshall, el cual tenía como objetivo que los norteamericanos presentaran recursos económicos a bajos intereses, pues esto era para que los países capitalistas resurgieran tras la Segunda Guerra Mundial. No agradaba al comunismo de Joseph Stalin. Bueno, pues a continuación te presentaré las principales consecuencias de la guerra. Una de estas era la polarización del mundo en dos bandos, pues el procomunista y el anticomunista. Pues esto se manifestó en el debilitamiento de los partidos comunistas de Occidente y la eliminación de los partidos no comunistas en la URSS. Por otro lado, también tenemos la acumulación de armas en los países satélites de las potencias que luego de finalizada la Guerra Fría se redirigieron a movimientos de guerrilla y a guerras civiles. También se consolidó el dominio soviético sobre los países de Europa Oriental y la injerencia de Estados Unidos en la política interna de otros países. A continuación, yo hablaré de la Guerra Fría en el periodo de 1947 a 1953, donde se da el surgimiento y la estabilización de un mundo bipolar. Como pueden ver, aquí he elaborado una línea de tiempo desde la fecha de 1947 a 1953. Comenzamos con la fecha de 1947, donde se da la proclamación de la doctrina Truman por parte del presidente Harry Truman, que consistía en apoyar a los países de Europa Occidental para evitar la expansión soviética por el continente. Y también el Plan Marshall, que pretendía apoyar la reconstrucción de los países de Europa Occidental para frenar a la URSS por parte de los Estados Unidos. Pasamos a la fecha de 1948 a 1949, que habla de la crisis de Berlín, que daré a conocer en las siguientes diapositivas. Y luego continuamos con la fecha de 1950 a 1953, que trata sobre la guerra de Corea, que daré a explicar al final de las diapositivas. La crisis de Berlín. El 24 de junio de 1948, el bloqueo de Berlín fue el primer conflicto de relevancias entre las superpotencias, ya que tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó confiada en la administración de los aliados, y Berlín fue dividida en 4 zonas bajo el control de la URSS, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que eran las potencias de aquella época, de los cuales también estos estaban en contra de los acuerdos de Potsdam, ya que la URSS decidió bloquear por tierra las zonas aliadas de Berlín, aprovechando la ubicación de la ciudad en territorio alemán que se hallaba bajo su control. No obstante, la reacción de Estados Unidos y sus aliados fue inmediata y se organizaron en un gigantesco puente aéreo entre los aeropuertos de Berlín bajo la zona occidental. En 323 días se transportaron por esa vía cerca de 2 millones de toneladas de mercancía para garantizar los suministros. El bloqueo se mantuvo hasta mayo de 1949, ya que la URSS decidió ponerle fin al bloqueo de Berlín, y esta contribuyó de forma decisiva a la cristalización de la división de Alemania. De esta forma se creó la República Dominicana de Alemania, y en octubre del mismo año se creó la República Federal de Alemania, que podemos ver aquí en las imágenes, que representan la República Dominicana de Alemania, que es la RDA, y la República Federal de Alemania, que es la RFA. A continuación, pasamos a la Guerra de Corea, que fue un conflicto bélico entre Corea del Norte y Corea del Sur en los años de 1950 a 1953. Corea del Norte estaba apoyada por las fuerzas militares de la Unión Soviética y la República Popular de China. En cambio, Corea del Sur estaba apoyada por las fuerzas militares de Estados Unidos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos habían acordado dividir Corea en dos partes. Corea del Sur quedaría en manos de Estados Unidos, mientras que Corea del Norte en manos de la Unión Soviética. Luego de esta decisión, se llevaron a cabo algunos diálogos diplomáticos con el objeto de reunificar a Corea. Sin embargo, el 25 de junio de 1950, Corea del Norte decidió invadir Corea del Sur.
Antes de esa invasión, Estados Unidos acudió a defender Corea del Sur y en tan solo 2 meses logró detener las invasiones de Corea del Norte. No obstante, ante esa iniciativa, la República Popular de China tomó partido por Corea del Norte y entró en conflicto armado contra Estados Unidos y el sur de la península. Para finalizar, en el año de 1953 se da la restauración de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. A continuación, presentaré un video que trata sobre la Guerra Fría en el periodo de 1947 a 1953. En 1947, con el objetivo de combatir el comunismo y la influencia soviética, el presidente estadounidense Harry Truman pronunció un discurso en el Congreso. En él afirmaba que Estados Unidos se posicionaría a favor de las naciones libres que desearan resistir a los intentos de dominación. En el mismo año, la Secretaría de Estado creó un plan económico llamado el Plan Marshall, donde los norteamericanos prestarían recursos a bajo interés para que los países capitalistas se reestructuraran tras la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin había participado en la reunión, pero no aceptó el plan, pues temía el crecimiento del capitalismo. En consecuencia, los soviéticos crearon un plan económico llamado de Consejo para Asistencia Económica Mutua, Comecon. El Consejo tenía como objetivo la integración económica de los adeptos del régimen socialista. Como había una disputa entre las dos potencias, se puede considerar el Consejo como respuesta al Plan Marshall. En el mismo periodo, Estados Unidos fundó una alianza militar denominada Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, el 4 de abril de 1949, con la participación de los Estados Unidos, Canadá, Portugal, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia y el Reino Unido, que tenía como objetivo el apoyo mutuo de tropas aliadas a cualquier investidura de los ejércitos comunistas. Los comunistas alineados a la URSS, como la Alemania del Este, Bulgaria, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Rumania, el 14 de mayo de 1955 no tardaron en hacer un levantamiento del mismo tipo y se creó el Pacto de Varsovia. Estados Unidos inició la Guerra Fría con ventaja, porque en su territorio nunca se combatió, mientras la Unión Soviética sufrió la invasión de las tropas alemanas nazis, que destruyeron centenares de ciudades soviéticas y sitiaron Leningrado y Moscú. Después, los soviéticos expulsaron a los nazis, persiguiéndolos por Europa hasta tomar Berlín, logrando su rendición. Pero la guerra destruyó casi toda la infraestructura de la Unión Soviética: el tendido eléctrico, las carreteras, las vías de ferrocarril, aeropuertos, fábricas y hospitales. Europa, incluida Rusia, fue arrasada. La destrucción fue inmensa. Los campos agrícolas quedaron incultivables. Murieron 20 millones de soviéticos, la mayoría de sus profesionales y su fuerza laboral, mientras que soldados estadounidenses murieron 200.000. Estados Unidos quedó intacto y surgió fácilmente como una superpotencia económica y militar. La Guerra Fría creó la carrera armamentista, debido a que ninguna de las dos superpotencias podía permitir que la otra la superase de tal manera que pudiera destruirla sin ser destruida a la vez. Mantener ese equilibrio implicaba billonarios gastos militares. Para 1980, los gastos militares representaban el 25% del PIB soviético, a costa de privarse de bienes de consumo para los ciudadanos e inversiones en obras civiles. Los gastos de la Guerra Fría, sumado a que la economía centralizada comunista resultó un fracaso, implicaban mucho sacrificio para el pueblo soviético. En 1985, Mikhail Gorbachev se convirtió en el líder de la Unión Soviética y decidió implementar cambios profundos a lo interno, reformas llamadas perestroika, reestructuración, permitiendo actividad económica privada e inversión extranjera. Bueno, en el periodo de 1953 y 1956 se caracteriza por desarrollarse en el contexto de, pues, el 5 de marzo de 1953 muere Joseph Stalin. Esta muerte causó un desconcierto del pueblo frente a no saber qué líder lo va a seguir. Bueno, tras esto emerge un liderato colectivo y estos eran liderados por Georgy Malenkov, Lavrenti Beria, Vyacheslav Molotov y Nikita Khrushchev. La Unión Soviética era conocida como una superpotencia. En Estados Unidos, Eisenhower fue elegido como presidente, Nixon como vicepresidente y Dulles como secretario de Estado.
Juntos prometieron desafiar al poderío soviético. En este periodo de 1953 a 1956, el Imperio Soviético se extendía por toda Europa hasta Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Alemania Oriental. Alemania Oriental es llamada en estas épocas como la República Democrática Alemana. La Unión Soviética necesitaba de mano de obra en las industrias, por lo que emergió una explotación laboral. La gente corriente vivía muy mal y bueno, estaban en el gobierno de Ulbricht, por lo que él tenía políticas muy rígidas. Y un ejemplo de esto es la censura que sucedía en estas fechas. Y bueno, tras esto, tras estos malos tratos, mal desarrollo, la gente huía de Alemania Oriental hacia el sector occidental de Berlín. El sector occidental no estaba liderado por la Unión Soviética. Ellos viajaban en condiciones deplorables, malas, por lo que la ira popular estalló en Berlín Oriental. Bueno, el 17 de junio de 1953, en Berlín Oriental se establecieron manifestaciones contra los símbolos de la Unión Soviética. Estos eran la hoz y el martillo. El gobierno de Ulbricht peligra, por lo que él manda tanques de guerra rusos que arremetieron contra la multitud, dejando 40 muertos y miles de arrestados. En septiembre de 1953, Konrad Adenauer, que fue canciller de Alemania Occidental, se asocia con la OTAN. La OTAN era la Alianza Militar de Occidente. Estos estaban contra la Unión Soviética y al igual su expansión en Europa Occidental. Con el apoyo de los estadounidenses, Adenauer convenció a Gran Bretaña y Francia de permitir entrar a la OTAN a Alemania, por lo que en 1955 se constituye la creación de su primer ejército. Bueno, en Varsovia, el 14 de mayo de 1955, los soviéticos forman una alianza militar y así se establece el conocido Pacto de Varsovia. Este pacto legitimaba la presencia de las tropas soviéticas en la Europa Oriental. Esto era de carácter defensivo contra los occidentales. El 15 de mayo de 1955 en Viena se firma un tratado de paz entre británicos y franceses. Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética firman terminar la ocupación militar en Austria y Austria queda neutra de forma permanente. Bueno, en 1955, Khrushchev inicia su campaña política donde promete montos de inversión en bienes y consumo de vivienda. Muchos dictan a esto como una contraposición, pues él estuvo participando en este régimen de Stalin y este régimen pues estuvo precedido de violencia y en contra de los derechos. Bueno, también en Polonia se desarrolló una revuelta de trabajadores, en donde en 1956, junio, exigieron pan, autodeterminación y libertad para la Iglesia Católica Romana, por lo que establecían también un fin a la dominación soviética. Varios tanques de guerra fueron enviados esta vez por Khrushchev, dejando 74 personas asesinadas y jóvenes en juicio. Bueno, también se inició una disputa entre Gomulka, que era ministro en Polonia, y Khrushchev. En 1956, el 21 de octubre, Estados Unidos decidió no intervenir en esta revuelta, y el 24 de octubre de 1956, Gomulka venció a Khrushchev, donde Polonia queda dentro del Pacto de Varsovia. Y el 23 de octubre de 1956 produce también levantamientos en Hungría. Bueno, estos levantamientos estaban inspirados por Gomulka en Polonia, en donde millones de personas salieron a las calles de Budapest. Estos exigían retirar las tropas soviéticas, también libertad de expresión y disolución de la policía secreta. Imre Nagy, que era ministro de Hungría, pide retirar las tropas soviéticas.
Bueno, esto también se desarrolló en 4 días de lucha. El 28 de octubre de 1956, el Kremlin, el que era la sede del gobierno soviético, manda a Imre Nagy confiando en que él iba también a detener estas rebeliones. Sin embargo, él estaba a favor de esto. Él se pronuncia diciendo, esta no es una contrarrevolución, sino una lucha por la libertad. Sin embargo, esto fue detenido por operaciones en Oriente Medio, en donde el canal de Suez en Egipto estaba atacado por Francia y Gran Bretaña e Israel. Estados Unidos enfurecido y al igual los húngaros. Esto echó por tierra el alzamiento de Hungría. Los húngaros se levantaron y colgaban a sus muertos por las calles. Al igual los soviéticos mandan tropas para detener esto. Imre Nagy pide que Hungría esté separada de este pacto de Varsovia, sin embargo esto era nulo porque él no era un líder legal. El 4 de noviembre de 1956, el ejército soviético entra de Budapest. Hungría estaba en guerra contra la Unión Soviética. Occidente igual no intervino. Imre Nagy fue ejecutado y la revolución húngara se disuelve con miles de muertos. Esto produce que 200.000 húngaros huyan a Austria antes de que estos cierren sus fronteras. Bueno, en 1949 hasta 1961 se caracteriza por ser una época denominada como una era nuclear. En el mando de Stalin, Igor encabezaba el equipo soviético contra el monopolio de Estados Unidos que ejercía en todo el mundo. Bueno, en 1949 estos alcanzaron el éxito, por lo que Estados Unidos, al ver este desarrollo tecnológico nuclear, se prepara para una guerra contra la Unión Soviética. Estados Unidos inicia la bomba de hidrógeno, que era 1000 veces más potente que la bomba atómica. En 1952 practican una operación IBI, que era una explosión enorme de la bomba de hidrógeno en Estados Unidos. Esto se desarrolló en 1952. Esta bomba era 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. En 1954, Rusia disputa poder entre Nikita Khrushchev y Malenkov. Y en 1955, Rusia lanza la bomba HRA. Bueno, en el 55 igual, grandes potencias se reunieron en Ginebra, por lo que establecieron el Tratado de Nubes Abiertas. Este tratado era el intercambio y capacidad de observar a Oriente Medio mediante aviones. Bueno, este tratado se hizo también para controlar lo que cada país hacía frente a sus desarrollos nucleares. Bueno, también se estableció una carrera espacial entre el comunismo y el capitalismo. Esto se da porque en 1957 empezaron a probar el primer misil balístico intercontinental del mundo, llamado ICBM. Esto fue en Rusia, por lo que el 4 de octubre de 1957 Rusia lanzó el primer satélite del mundo llamado Sputnik. Estados Unidos, tras ver esto, lanza un satélite que era dedicado a fines civiles y pacíficos, sin embargo, este falla. Por lo que establecen una ley de educación llamada Defensa Nacional, en donde obligaba a que todos sigan ingenierías. Invitan a Khrushchev a Estados Unidos con Adenauer para terminar la guerra nuclear, y esto causa un pánico de los estadounidenses. Las misiones de espionaje de Estados Unidos hacia la base de Rusia. Rusia exige disculpas de Estados Unidos, pues este espionaje falló y ellos capturaron a quien estaba atrás de esto. Bueno, Estados Unidos invierte 12.000 millones para defensa en misiles. En 1961, Kennedy queda como nuevo presidente, en donde él promete cuantificar y reducir el desequilibrio de misiles. Rusia encamina a Yuri Gagarin y German Titov al espacio para dar la vuelta a la Tierra. Esta era una primera prueba. En 1958 y 1963
se desarrolla el Muro de Berlín. Este fue un símbolo dentro de la Unión Soviética. Alemania del Este estaba consolidado por ex aliados de la guerra, por lo que era comunista. Y bueno, Alemania del Oeste estaba consolidada por 1.200 soldados británicos, norteamericanos y franceses. También estaba rodeado por 500.000 de soldados soviéticos y germano-orientales. El oeste de Alemania era occidental y Alemania del Este era comunista. En 1958, una nueva amenaza arremete contra Berlín del Oeste, contra los occidentales. La exigencia de Khrushchev para Estados Unidos, Francia e Inglaterra era que accedan a terminar el Pacto de Varsovia para gobernar Berlín del Oeste, pues este anunciaba una nueva crisis. Las potencias occidentales reaccionaron con fuerza reafirmando su voluntad de mantener la ciudad libre. Y en septiembre de 1959, Khrushchev se convirtió en el primer comunista en visitar Occidente y tuvo una reunión con Eisenhower. Aquí, este pacto duró poco, pues el espionaje de Estados Unidos de no respetar las fronteras causó una gran polémica. En 1959, Alemania del Este celebra 10 años del socialismo, pero su población se encontraba en escasez y caos. Las granjas se transformaban a la fuerza en cooperativas y los recursos del Estado se volcaban en industria pesada en detrimento de los bienes de consumo. Alemania del Este triunfaba a fuerza de voluntad, esto se decía, por lo que el socialismo exigía sacrificios con promesas de futuro. John F. Kennedy en enero de 1961 inicia con políticas exteriores más fuertes, por lo que él se reúne con Khrushchev en Viena, intentando retirar las tropas de oeste, pero este agrava más aún la situación en Berlín. El 12 de agosto, las fuerzas soviéticas y germano-orientales cierran las fronteras entre este y oeste. El 13 de agosto, finalmente, se divide la ciudad. Y 3 días más tarde se levanta el muro de Berlín que partía la ciudad en dos, entre occidente y comunista. Kennedy envía tropas de guerra para verificar y respetar la libertad de acceso a los dos tramos de Berlín. Este muro fue entendido como un muro antifascista o de paz. En 1963, Kennedy finalmente visita Berlín del Oeste. Gracias. Misiles en Cuba. Se dio en el año de 1959 y 1962. Fue un conflicto bélico que tuvo como protagonistas principales la Unión Soviética, los Estados Unidos y Cuba. Se la considera como una de las peores crisis que hasta ahora se ha registrado en la historia, ya que Estados Unidos experimentó una condición de defensa tipo 2 y Cuba por su parte estuvo muy cerca de involucrarse en una guerra nuclear. Entonces, cuando se dio este proceso fue tras el fracaso del presidente Kennedy, que intentaba invadir Cuba. Estados Unidos había enviado una comisión de la CIA para que llevara a cabo la misión, pero el ejército de Fidel Castro los detuvo en menos de 72 horas. Y bueno, debido al fracaso de invadir Cuba, Estados Unidos también realizó un plan de invasión que resultó ser más directa, donde se le conocía como Operación Mangosta. Este plan lo descubrió la Unión Soviética y dio aviso rápidamente a Cuba. Se aprovecharon también de la situación y el líder de la Unión Soviética, que era Nikita Khrushchev, le propuso a Cuba instalar misiles de media gravedad como para tomarlo como una medida preventiva, por lo que generó que los dos países extendieran todo su conjunto militar para prevenir un ataque, por lo que llegó a considerarse como una situación muy tensa. Entonces, para finales de 1962, luego de que la Unión Soviética y Cuba lograran derribar un avión espía de Estados Unidos, Nikita le propuso a Kennedy la destrucción de las bases soviéticas de misiles a cambio de que Estados Unidos asegurara no invadir el territorio cubano. Como consecuencias, encontramos también el origen del denominado teléfono rojo, que era una línea secreta que ponía en comunicación directa a Estados Unidos y a la Unión Soviética para que dialogaran sus posturas.
y bueno, a su vez lleguen a acuerdos diplomáticos de una manera rápida y secreta. También aumentaron los conflictos políticos e ideológicos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Se dio también un compromiso de que Estados Unidos no iba a invadir Cuba, como lo había mencionado anteriormente, lo cual no ha vuelto a hacer hasta el día de hoy. Y bueno, para compensar la amenaza de la Unión Soviética, Estados Unidos instaló misiles nucleares en Turquía, los cuales fueron retirados luego de que ambas naciones pactaran el fin de esta crisis. La Guerra de Vietnam se dio en el año de 1955 y 1975. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico también que enfrentó Vietnam del Sur, de la tendencia pro-occidental, con Vietnam del Norte, que era comunista. Entonces, en esta guerra también se caracterizó por contar con la participación directa de los Estados Unidos, que asistió a Vietnam del Sur con dinero, tropas y armamentos. Y mientras que Vietnam del Norte, por su parte, fue apoyada por China, Cuba y la Unión Soviética, que habían enviado armas y asesores militares. Nos vamos al contexto de la Guerra Fría. La participación directa de los Estados Unidos se justificó en la doctrina Truman, que se establecía como prioridad de la política exterior estadounidense y la contención de la expansión mundial del comunismo. Esta guerra también se extendió a los estados vecinos de Laos y Camboya, en cuya selva se refugiaban los guerrilleros que formaban parte de las fuerzas rebeldes, donde ahí atacaban al gobierno de Vietnam del Sur. Luego de la retirada de las tropas estadounidenses, la victoria finalmente se la llevó Vietnam del Norte en 1975, donde se dio a cabo la reunificación del país en 1976. Encontramos como causas las diferentes ideologías entre los dos estados que se había dividido en 1954. Vietnam del Norte se dividió con un régimen comunista con una economía planificada, y Vietnam del Sur, que defendía la democracia liberal y el capitalismo, tanto también como la economía de mercado. También se dio un accionar del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, también conocido como Vietcong, que era una fuerza guerrillera apoyada por el régimen de Vietnam del Norte. Se propuso destituir al gobierno de Vietnam del Sur luego de su negativa a realizar el referéndum. Se dio también el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, cuando habían lanchas patrulleras de Vietnam del Norte y se enfrentaron a un destructor estadounidense que se había internado en aguas que los comunistas reclamaban como propias. Y bueno, pasamos a las consecuencias. Entre las principales consecuencias encontramos la desaparición del gobierno de Vietnam del Sur y la reunificación del país bajo el liderazgo de los dirigentes comunistas de Vietnam del Norte. También la primera derrota militar de los Estados Unidos en toda su historia y la pérdida de influencia en la región de Indochina. También se dio la deforestación y la contaminación agrícola en Vietnam como consecuencia de la utilización masiva de armas químicas por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. También se dio la desestabilización del gobierno estadounidense del presidente republicano Richard Nixon, que en agosto de 1974 renunció a su cargo luego del escándalo desatado por el caso de Watergate. La destrucción mutua asegurada. Si bien los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki crearon una mítica de las armas nucleares, según lo cual toda la batalla de estas características iba a llevar al fin del mundo, se podría decir así, ya que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética alcanzaría la suma cero, que hasta finales de los años 60, y la capacidad de la destrucción mutua asegurada hasta principios de los años 70. Esto quiere decir que, por ejemplo, si la crisis de los misiles de Cuba de 1962 se hubiera resuelto violentamente, ninguno de los dos oponentes habría resultado aniquilado en contra de la opinión popular.
pero por el contrario, diversos incidentes con los sistemas de represalia instantánea de ambas superpotencias fueron acaecidos durante los años de 1980 y 1990 y estuvieron a punto de conducirnos a una guerra termonuclear. Bueno, en la actualidad y como consecuencia de los diversos acuerdos de desarme que caracterizaron al final de la Guerra Fría y su posguerra, se dio la capacidad de las principales potencias, donde ha caído por bajo, se podría decir así, a la suma cero total o a la destrucción mutua asegurada, para pasar de nuevo a una situación de suma cero simple. Entonces, aquí a la doctrina supone que cada bando posee con suficiente armamento para poder destruir al oponente y que cualquiera de los dos bandos, en el caso de que sea atacado por cualquier razón por el bando opuesto, le tendría que responder al ataque con la misma o a su vez con mayor fuerza. El resultado esperado es que la batalla escale al punto donde cada bando obtenga la destrucción total y asegurada del enemigo. Por eso es que se da este nombre de destrucción mutua asegurada. La doctrina supone también además que el armamento nuclear de los estados se encuentra diseminado por todo el mundo, en submarinos, aviones, etc. Por lo que la idea de lanzar un primer ataque devastador sobre la totalidad del armamento atómico de un país para neutralizar un eventual contraataque igual de devastador resulta totalmente imposible. Pasamos a la estrategia de la guerra de las galaxias. Aquí se asume la aplicación de las ideas de la destrucción mutua asegurada entre ejecutores diferentes en escenarios distintos, como puede ser las acciones de soldados o grupos terroristas que están dispuestos a morir al momento de atacar a sus enemigos. Estados Unidos también intentó, por medio de un proyecto presentado durante la presidencia de Ronald Reagan, romper con los postulados de la teoría a partir de la idea de poner una órbita terrestre y alojar en tierra un número determinado de plataformas espaciales que eran armadas con armamentística láser, balísticos y de red. ¿A qué se debían estos dispositivos? Pues permitían anular el contraataque enemigo. Entonces este proyecto es conocido popularmente como la Guerra de las Galaxias. Fría, desde los años 1960 hasta 1970. Durante los años 60, Estados Unidos se tambaleaba en los valores estadounidenses, la ética laboral, el servicio militar e incluso los valores familiares. En la Guerra Fría se adecuó para que la necesidad de tecnólogos y programas subvencionados se oponga a los avances soviéticos. Los demócratas decidieron lanzar como su candidato a la presidencia a Jack Kennedy, en son de representación a la nueva era fastuosa. En Estados Unidos se alcanzó el punto culminante de la prosperidad y su poder. Asimismo, en California se convirtió en una enorme opción para generar economía, ya que esta se volvió la sexta mayor economía del mundo durante estos años. En donde Kennedy hablaba acerca de libertad en el comunismo, los afroamericanos hablaban de la libertad frente al hombre, al temor y a la humillación. Este siendo resultado del enorme racismo que existía en aquella época hacia estos grupos, por lo que se realizó un movimiento a favor de los derechos, siendo que el 28 de agosto de 1963 se realizó una marcha a favor de estos mismos derechos civiles. George Wallace fue el gobernador demócrata de Alabama, y este consideraba que los derechos civiles formaban parte de una conspiración comunista. Dentro de Estados Unidos se vivía un enorme caos y casos de pobreza y desempleo. En 1964, Johnson firmó un proyecto a favor de los derechos civiles. Algunos universitarios demostraron su inconformismo dentro de sus actividades universitarias de la Universidad de Berkeley.
a lo que ellos realizaron huelgas y alzaban la voz. Los policías no tomaban de la mejor manera e incluso en muchos casos hubo bastante violencia. Asimismo, dentro de los años 60 se considera el mayor auge de la libertad de pensamientos, siendo esto de una mentalidad más abierta de la sexualidad y una libre comunicación o una expresión libre. En la guerra de Vietnam, un 28% de los que morían era de raza negra, por lo que se empezó a disminuir y soldados que fueran de esta raza para evitar más problemas. Había un enorme terror con el término de comunista, ya que cualquier persona que se lo tachara con este término automáticamente era rechazado y negado ante la sociedad. Bobby Kennedy apoyaba y abogaba a sí mismo por la paz, y el presidente Hubert Humphrey se convirtió en el candidato de los demócratas de las elecciones presidenciales en noviembre, apoyando a crear la Gran Sociedad y a la Guerra de Vietnam. Capítulo 14. La Primavera de Praga. Khrushchev decía que el sistema soviético era dinámico y próspero. Gagarin y Valentina Tereshkova eran considerados como héroes, ya que fueron las primeras personas que viajaron al espacio. Los recursos naturales eran bastante limitados y se creía que si se liberaba el miedo, la pobreza automáticamente mejoraría. Entrar al ejército era súper bien visto, ya que por la crisis el sueldo era bien pagado, e incluso mejor que los ingenieros encargados de industrias de aquella época. Los bloques como viviendas ayudaron a mejorar demasiado la calidad de vida de las personas, ya que sabía ser común que dentro de una sola habitación vivan más de 20 personas. Sin embargo, el declive en la alimentación aún existía. En 1964 se destituye a Khrushchev y en marzo de 1968 subió el nuevo gobierno de Ludwig Svoboda. Estados Unidos era el constante y principal enemigo de la Unión Soviética, por lo que todos los recursos que se tenía de la Unión Soviética iban directamente a la guerra contra este país. De la misma manera afectaba socialmente, ya que se reprimía todo tipo de contenido que venga del occidente o critique a la ideología comunista. El 21 de agosto se tomó el aeropuerto de Praga y los ejércitos de la Unión Soviética, con el Pacto de Varsovia, irrumpieron el territorio checoslovaquio. Se tomaron por la mañana los tanques soviéticos el centro de Praga, asesinando y abandonando el intento de democratizar el socialismo. De 1949 a 1972. En 1949, en China, estalla la revolución guiada por Mao Zedong, triunfando con los comunistas en la guerra civil. Moscú era la principal ayuda económica que se tenía China, ya que también ayudaba con protección militar, y Mao Zedong estrechó la mano con Stalin. Sin embargo, los dos se confiaban mutuamente en que en cualquier momento pudieran traicionarse. En junio de 1950, Corea del Norte ataca a Corea del Sur, y no tenía apoyo de los soviéticos, realizando que se genere un miedo a Mao Zedong y que se atacara a su pueblo. A pesar de que en Estados Unidos era uno de los principales enemigos, en la guerra de Corea se perdieron más de 500,000 de vidas. El periodo entre guerras se da sobre todo que el gobierno nacionalista estaba dispuesto a proteger dos islas que eran Quemoy y Matsu. Sin embargo, luego se firmó un tratado junto a Estados Unidos para el cuidado de estas mismas. Después de una amenaza de bomba nuclear, se firmó un acuerdo con la Unión Soviética renovando la ayuda con la intención de obtener la bomba atómica, pero no lo logran. Existe una enorme pelea entre potencias, tanto de manera ideológica como personal, ya que en varias entrevistas se realizaba comentarios inadecuados contra los jefes de estas potencias. En 1958 había una nueva política, la cual se llamaba el Gran Salto.
el gran salto hacia adelante, el cual era con el mismo plan de Stalin en los años 30. Se buscaba una mejoría tanto económica como socialmente. La Unión Soviética contaba con un arsenal nuclear y en marzo de 1969 se libró una batalla por el río Suri. Este río Suri era reconocido mayormente por ser uno de los principales campos de batalla entre Estados Unidos y Rusia, o antes conocido como la Unión Soviética. La agricultura asimismo iba de mal en peor, por lo que se decidió quitar la comida de los agricultores para poder tapar la realidad que se estaba dando. Esto dio como resultado que más de 30 millones de muertes sean por inanición. La guerra entre Estados Unidos y China se perfilaba nuevamente como una opción muy posible. Sin embargo, en 1966 se puso una marcha de la Gran Revolución Cultural, el cual fue un milagro político para destruir la burocracia del gobierno. Una de las primeras opciones para que puedan mejorar las relaciones entre estos dos países fue el deporte, en específico del tenis de mesa o también conocido como ping pong, ya que la Unión Soviética invitaba a jugadores de Estados Unidos a que vayan al país a poder jugar entre los dos. Esto con el dicho de primero la amistad y luego la guerra. La distensión en la Guerra Fría. A inicios de los años 60 empezaron las fracturas en las relaciones de muchos países beligerantes en la Guerra Fría. Todo esto se vio agravado por una serie de eventos que estuvieron a punto de detonar una crisis nuclear, así también como muchos eventos que relajaron las tensiones que habían sobre todo en países de Europa, viendo la mejora de la calidad de vida y también de la economía. Uno de los eventos fue la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Fue una de las mayores crisis entre ambas potencias durante la Guerra Fría, donde más cerca se estuvo de un ataque nuclear. Junto al bloqueo de Berlín, los ejercicios Evo Lecker 83 y el derribo del vuelo 07 de Korean Air fueron uno de los cuales ayudaron a que esta crisis aumentara. Solo 2 veces en la historia se ha alcanzado una condición de defensa DEFCON de nivel 2 en Estados Unidos. La crisis abarca el periodo comprendido entre el descubrimiento de los misiles balísticos de alcance medio, R-12 y R-14 de la Unión Soviética, el 15 de octubre de 1962, hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión Soviética el 28 de octubre de 1962. Sin embargo, otros niveles se extendió hasta noviembre de 1962 e incluso hasta enero de 1963 en sucesivas minicrisis. El mayo del 68 es el nombre dado a una serie de protestas estudiantiles y huelgas generales que provocaron la caída del gobierno de Gaulle en Francia. La gran mayoría de los protestantes seguía ideologías de izquierda, aunque las organizaciones políticas y sindicalistas de la izquierda tradicional trataron de distanciarse del movimiento. Las protestas se dirigieron especialmente al sistema educativo y laboral imperante. Aunque en mayo del 68 acabó por ser un relativo fracaso político, el impacto social fue muy importante, especialmente en Francia, y de manera menos evidente en el resto del mundo occidental. La revuelta marcó el paso de una sociedad moralmente conservadora proveniente de aquellos que vivieron la Segunda Guerra Mundial, basada en el patriotismo y el respeto a la autoridad, así como en la religión, a una moral más liberal de la generación que nació tras la guerra, basada en igualdad, la liberación sexual y el respeto por los derechos humanos. Eso también dio nacimiento al movimiento hippie en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. África en la Guerra Fría. En 1974 estalló en Portugal la Revolución de los Claveles en contra de la dictadura del Estado Novo. Los cambios políticos en Portugal facilitaron la independencia de las colonias portuguesas de Angola y Timor Oriental. En Angola, donde las fracciones rebeldes habían sostenido una guerra por la independencia contra Portugal desde 1961, tras la independencia en 1974, estas mismas facciones que habían luchado juntas contra las fuerzas colonialistas comenzaron una guerra civil al enfrentarse entre ellas. En una muestra de los equilibrios político-estratégicos de la Guerra Fría, la Guerra Civil Angoleña enfrentó a 3 fracciones distintas: la MPLA, apoyado por cubanos y soviéticos; la FNLA, apoyado por Estados Unidos, China y Zaire; la UNITA, apoyado también por Estados Unidos y el régimen del apartheid sudafricano, y otra serie de países africanos. Finalmente, el MPLA, con tropas cubanas y apoyos soviéticos, vencerían a la UNITA, a pesar del apoyo militar de Sudáfrica. Igualmente, los soviéticos reforzaron sus relaciones con el gobierno nacionalista de Argelia.
Hacia en la Guerra Fría, bajo la presidencia de John F. Kennedy, se vino una de las guerras más sangrientas de todo el mundo, que fue la Guerra de Vietnam. Los niveles de tropas estadounidenses crecieron en Vietnam bajo el programa del Grupo Asesor, de poco de menos de 1.000 soldados en 1961 a 16.000 en 1963. La fuerte represión del presidente vietnamita Ngo Diem contra los budistas y los monjes en 1963 llevaron a los Estados Unidos a respaldar un golpe militar mortal contra Diem. La resolución del Golfo Tonkin otorgó al presidente Lyndon Johnson una amplia autorización para aumentar la presencia militar de los Estados Unidos, desplegando unidades de combate terrestre por primera vez y aumentando los niveles de tropas a 184.000 soldados. El líder soviético Leonid Brezhnev respondió invirtiendo la política de la retirada Khrushchev y aumentando la ayuda a los norvietnamitas, con la esperanza de atraer al norte su posición pro-China. Sin embargo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desalentó una nueva escalada de la guerra, proporcionando la asistencia militar suficiente para unir a las fuerzas estadounidenses. Desde este punto, el Ejército Popular Vietnamita, también conocido como el Ejército de Vietnam del Norte, participó en una guerra más convencional con las fuerzas estadounidenses de Vietnam del Sur. En Asia Occidental y en Egipto, que fue el centro de las disputas, aunque Egipto se declaraba neutral, la mayoría del armamento y la asistencia económica provenían de la Unión Soviética. Esta alianza, aunque de manera reacia, se comprobó con el apoyo técnico y militar de la Unión Soviética durante la Guerra de los 6 Días y la Guerra del Desgaste contra Israel, que era aliado de los Estados Unidos y el principal enemigo de Egipto. Aunque con la llegada al poder de Anwar el-Sadat en 1972, Egipto comenzará a virar de pro-soviético a pro-occidental. La amenaza de una posible intervención directa de la Unión Soviética en la defensa de Egipto durante la Guerra del Yom Kippur provocó la movilización de fuerzas estadounidenses en una serie de actos que pudieron desbaratar la noción de la coexistencia pacífica en estos lugares. América Latina en la Guerra Fría vivió terrorismo de Estado y así como dictaduras militares, todo esto bajo el Plan Cóndor. El terrorismo de Estado en América Latina fue parte de una operación continental. La operación o Plan Cóndor fue el nombre con el que se designó el plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de los regímenes militares del Cono Sur, con conexiones con las fuerzas militares de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y cooperación y apoyo cooperativo de los Estados Unidos. La Operación Cóndor constituyó una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado a escala continental. La Operación Cóndor ha podido ser descubierta básicamente a partir de los documentos secretos del gobierno estadounidense desclasificados en la época del presidente Bill Clinton. También se aplicó la doctrina de seguridad nacional, que fue un concepto utilizado para definir ciertas acciones de política exterior tendientes a que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno, con el fin de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que dentro de cada país pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría. Y la Escuela de las Américas, que en 1946 Estados Unidos instaló en la zona del Canal de Panamá, por entonces bajo su poder, la Escuela de las Américas. La escuela educó y entrenó a decenas de miles de militares latinoamericanos con vistas a su actuación en la Guerra Fría. Surgió como una iniciativa en el marco de la doctrina de la seguridad nacional para lograr que las naciones latinoamericanas cooperaran con los Estados Unidos, contrarrestando la influencia de las corrientes políticas de ideología marxista, socialista, antiimperialista, izquierdista y en general asimiladas al llamado populismo. Para empezar con la siguiente parte, hay que mencionar que entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ya consolidados como potencias, no se encontraron de forma directa en acciones armadas, aunque sí en guerras derivadas. Más bien hay que resaltar que las razones de estos conflictos fueron ideológicos, políticos, económicos y propagandísticos en busca de una hegemonía mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, tanto Estados Unidos, que representaba a un capitalismo, como la Unión Soviética, marcada en el comunismo absolutista, se establecieron como las principales potencias mundiales. Por su parte, Estados Unidos proclamaba a Jimmy Carter como su presidente nacional y en la Unión Soviética, tras el triunfo de la Revolución Rusa y el manejo armado, los ciudadanos mostraban su contento y patriotismo con el líder Leonid Brezhnev. La creación de la ONU y la postura a favor del presidente de Estados Unidos con la acotación de los derechos humanos da resultado en un acuerdo de los líderes mundiales en Vladivostok, en principio de un limitante en los experimentos y creaciones de armas nucleares en los arsenales estratégicos de cada potencia. Sin embargo,
Este acuerdo se rompe tras las nuevas limitantes de Estados Unidos en los arsenales en la reunión llevada en Moscú. La URSS no acepta el acuerdo por las extremidades que ésta planteaba acatar. Las fuertes demandas con la evolución armada y nuclear y la derivación del precio del petróleo marcaban inconsistencia social en la Unión Soviética. Los gastos en la Armada Nacional superaban a las prioridades sociales en función de una presunta guerra entre naciones. Este colapso financiero obligaba a los diferentes profesionales a reducir su tiempo laboral y su salario. El colapso económico era inminente en las clases medias. Una nación mal manejada por Leonid Brezhnev, en priori por la importancia armada, daba a consecuencia una serie de protestas y manifestaciones civiles. Tras los sucesos, se reúne el Congreso estadounidense junto a los comités de vigilancia de la Unión Soviética y se firma la Declaración de Helsinki, que velaba por el bienestar de los seres humanos antes de los intereses científicos, sociales y bélicos. Esto fue una importante ventaja para la nación occidental, para Estados Unidos, que podía responder por los derechos humanos y así romper de una manera el famoso telón de acero. Pero en efecto, la firma quedó escrita en una hoja en blanco. La opresión y la intolerancia eran protocolos convencionales por parte de la Unión Soviética, en contra de los que no compartían su dogma y su escasez de libertad. Gracias a ello, se acrecentó las protestas y manifestaciones en la URSS y con ello los encarcelamientos y trabajos forzados con los activistas de los movimientos. Es muy sorprendente porque hasta estas posturas se tomaban como una enfermedad mental y una falta de demencia en la nación. De hecho, los hospitales psiquiátricos los medicaban como cura a lo que mencionaban, a sus manifestaciones. Finalmente, el tratado se rompe por parte de la Unión Soviética y se evidencia fuertes críticas por parte de la ONU y su potencial rival. De allí, se va construyendo una prolongada serie de misiles por cada nación en una futura guerra a iniciar. La migración a países vecinos por parte de los ciudadanos de la Unión Soviética crea el caos y el pánico. Las medidas son más duras y dictatoriales. El temor por parte de ya una Alemania dividida como eje central de la posible guerra nuclear crea el movimiento por la paz, que como objetivo tenía evitar la confrontación y la limitación de experimentos nucleares en su país. Así, y tras varios confrontamientos, se firma en 1979 el segundo tratado entre los dos ejes mundiales, el Tratado SALT II. Este tratado ponía límite a la construcción de armamentos estratégicos y fijaba un número para los misiles intercontinentales y los lanzadores de misiles instalados en los submarinos que poseía la Unión Soviética y también los Estados Unidos. También es importante recalcar que prácticamente se prohibía el establecimiento de sistemas de defensa antimisiles en regiones propias y en regiones extranjeras. Afganistán pasa por un periodo de transición. Tras un golpe militar, el régimen de izquierda se instaura en el poder absoluto. Nur Muhammad Taraki se posiciona en el poder y se relaciona con la Unión Soviética. La nación afgana se regía principalmente a la agricultura. Tras el nuevo modelo organizacional de izquierda, se radica la pretensión terrateniente y se instaura tierras y fuentes de empleo. Sin embargo, esta creciente expansión conjunta de la Unión Soviética pasa a ser una emancipadora e ideológica para las personas creyentes islámicas, que poco a poco se veían envueltas en una cambiante religiosa basada en el poder de Dios. Dios decide quién es rico y Dios decide quién es pobre. Era el prototipo de eslogan que tenían la religión islámica. Ese choque de dogmas con el nuevo modelo crean conflictos y resistencias en función de las tradiciones y principios de los sacerdotes. La opresión llega a Afganistán. Incendios de escuelas, incendios de universidades, incendios de colonias y con ello la resistencia. Por su parte, los rebeldes se expanden por todo el territorio, quienes defendían sus tradiciones e ideologías. Y por otra parte, fue el mismo Estado apoyado plenamente por la Unión Soviética.
Estados Unidos, referente al tratado y la violación de los derechos humanos y sus doctrinas, ayudan en los armamentos de una forma clandestina a la resistencia afgana. De allí comienza el gobierno de terror, un gobierno tirano que se expandía con las vidas de inocentes y protestantes de su nuevo modelo. Se presume más o menos que entre 15.000 soviéticos y 1 millón de afganos fueron bajas en este conflicto de la contienda en Afganistán. La ONU, por su parte, condena esta intervención de las dos naciones y critican a la desobediencia de los tratados firmados. Estados Unidos, en cooperación de sus organizaciones, concuerdan una alianza con el líder de Pakistán, Mohammed Zia-ul-Haq, quienes pretendían tener un país vecino cordial e islámico. Aunque este dictador era pretendido por el tráfico de drogas y su corrupción, era la única alternativa en las cotizaciones del conflicto y donde se podían resguardar la rebelión y preparar estrategias de combate. Los conflictos armados por la Unión Soviética hacían pensar al pueblo afgano que la lucha era contra los estadounidenses. El sentido de una guerra iba perdiendo poco a poco su sentido. La sangre que corría era solamente de afganos, en su mayoría, y en las detenciones se daban cuenta de lo que estaba pasando, que no eran personas estadounidenses, sino eran hermanos con quienes batallaban. Sin embargo, el empuje y la visión radical de los soviéticos era tan despiadada que mataban a cualquier detenido a sangre fría, con quienes no compartían su ideología. Frente a los sucesos, el nuevo presidente de los Estados Unidos pasa a ser Ronald Reagan, que interviene y ayuda con más municiones y armamentos a la resistencia. Y un nuevo dato es con unas nuevas bombas desarrolladas a larga distancia con su nueva tecnología. Por su parte, la Unión Soviética pone en aire su armamento y bombardean zonas restringidas de Pakistán. Pueblos afganos son perdidos y la resistencia va cayendo. Tras la muerte del líder de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, y el surgir del nuevo líder, Mikhail Gorbachev, las intervenciones se radican, pues el nuevo líder no pretendía seguir con la guerra y la muerte de civiles inocentes. Nunca se dio como tal una victoria a la Unión Soviética ni a Estados Unidos, pero se evidenció que quien salió más perjudicado fue la resistencia y sobre todo el pueblo afgano. La década de 1980 fue otro periodo de tensión elevada. Estados Unidos aumentó las presiones diplomáticas, militares y económicas sobre la Unión Soviética, en un momento en el que ésta sufría un estancamiento económico, provocando que a mediados de la década de 1980 el modelo comunista entre en un periodo de colapso. En 1984, la economía soviética estaba destruida. Entonces, el secretario de la URSS, para mitigar este estancamiento, da comienzo a su política de perestroika y de glasnost, con la intención de conseguir la apertura económica para de esta manera salvar el sistema y disminuir el descontento social. En este punto, cabe mencionar que los líderes políticos que lideraron esta guerra, llamada la Guerra Fría, fueron por la URSS, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Chermenko, Andropov y Gorbachev. Por su parte, Estados Unidos estuvo liderado por Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter y Ronald Reagan, siendo Ronald Reagan el que anunciara el 23 de marzo de 1983 la implementación del proyecto Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida también como la Guerra de las Galaxias, con lo que permitió a Estados Unidos cambiar su política militar en lo que se refiere a su carrera armamentística, creando nuevos misiles y desarrollando escudos
contra las armas nucleares enemigas. También permitió a Estados Unidos desarrollar nuevas tecnologías, como el láser de gamma, y a su vez permitió potenciar la carrera espacial al finalizar el transbordador espacial por parte de Estados Unidos. Por otro lado, el gobierno soviético, en un intento de responder a Estados Unidos, hizo un escudo similar al que había hecho Estados Unidos gracias a la Guerra de las Galaxias. Por su parte, el gobierno soviético, en un intento de responder a Estados Unidos, hizo un escudo similar al que éste había hecho con la Guerra de las Galaxias, y avanzó en la carrera espacial, en donde el cohete de energía y la lanzadera de Buran fueron sus máximos exponentes. Pero esto no le alcanzó, porque la superioridad económica estadounidense y lo atrasado de la tecnología rusa no permitieron que sus objetivos sean alcanzados. En noviembre de 1989 se dio la revuelta popular en Alemania Oriental, que terminó con la caída del muro de Berlín, que fue motivada por la apertura de las fronteras entre Australia y Hungría. La caída del muro de Berlín provocó el colapso generalizado del gobierno soviético en Europa del Este. Así también se desencadenaron protestas en Rumania, Hungría y otros países. Los líderes de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se reunieron en Potsdam para negociar los nuevos equilibrios mundiales tras la Segunda Guerra Mundial. La esperanza de una paz duradera se resquebrajó en la posguerra con la consolidación de dos bloques enfrentados que se agrupaban en torno a la Unión Soviética y Estados Unidos respectivamente. El muro de Berlín se erigió como el símbolo del enfrentamiento entre las democracias occidentales y los países comunistas. Levantado en agosto de 1961, este muro de hormigón y vallas electrificadas tenía por finalidad separar el Berlín oriental del occidental. La carrera armamentista fue una de las consecuencias de la tensión entre los dos bloques. Tanto los países occidentales como las naciones de Europa Oriental se lanzaron a la producción de armas cada vez más sofisticadas con finalidades disuasorias. Sin embargo, la distensión llegó en los 80 cuando el líder soviético Mikhail Gorbachev inició un acercamiento a las potencias occidentales. La caída del muro de Berlín certificaba el fin de la Guerra Fría. El descontento social y las reformas políticas implementadas en la URSS provocaron que en 1991 termine por disolverse el bloque soviético. Y con esto, el descontento social y las reformas políticas implementadas por la URSS, sumándole a la caída del muro de Berlín, provocaron que en 1991 el bloque soviético termine disolviéndose. Y con esto se dé fin al enfrentamiento bipolar que existía entre Estados Unidos y los rusos, terminando de esta manera. Como conclusión, podemos determinar que los factores predominantes en esta Guerra Fría durante los últimos 50 años provocaron que se dividieran las naciones en dos bloques, uno liderado por la OTAN en 1949 y el otro por el Pacto de Varsovia en 1955. Esto se dio para evitar una confrontación directa entre Estados Unidos y la URSS, creando tensión permanente, amenazas militares constantes, tanto de manera convencional como nuclear, unida a una confrontación ideológica y a una guerra económica que afectó no solo a estos países, sino a todo el mundo.